Buenos días, mi nombre es Marta Castillo Segura, profesora de la Universidad Católica de Ávila, y en esta comunicación voy a presentar una revisión centrada en la relación existente entre las demandas cognitivas presentes en el contexto escolar y la fatiga atencional en alumnado de educación primaria. En los últimos años, el contexto educativo ha experimentado importantes cambios metodológicos y organizativos que han incrementado las exigencias cognitivas sobre el alumnado. Actualmente, los estudiantes tienen que mantener la atención durante largos periodos de tiempo. Además, tienen que responder a múltiples estímulos de manera simultánea, tienen que adaptarse continuamente a nuevas tareas y además tienen que autorregular su comportamiento y aprendizaje. Todo esto convierte a la atención sostenida y a las funciones ejecutivas en procesos fundamentales para comprender no solo el aprendizaje escolar, sino también determinadas dificultades de adaptación, de motivación y de participación que van a aparecer dentro del aula. Por este motivo, el objetivo principal de ese trabajo ha sido analizar cómo las demandas cognitivas escolares pueden relacionarse con procesos de fatiga atencional y sobrecarga cognitiva en educación primaria. Actualmente, el contexto educativo exige a los estudiantes mantener elevados niveles de atención y regulación cognitiva de manera prácticamente continua. En muchas aulas, el alumnado tiene que atender simultáneamente a las explicaciones orales, a materiales visuales, a herramientas digitales, a instrucciones que cambian constantemente y a actividades que requieren una participación activa de manera constante. Además, las metodologías actuales suelen incorporar dinámicas que están caracterizadas por la multitarea, por cambios rápidos de actividad y por una elevada estimulación ambiental. Lo que nos muestra la literatura científica que ha sido revisada es que este conjunto de demandas puede incrementar significativamente la carga cognitiva del alumnado, sobre todo en educación primaria, etapa en la que las funciones ejecutivas y los procesos de autorregulación todavía continúan desarrollándose. Autores como Sweller señalan que la memoria de trabajo posee una capacidad limitada y que el procesamiento simultáneo de múltiples elementos puede provocar sobrecarga cognitiva y dificultades para el aprendizaje. Además, investigaciones recientes nos indican que contextos caracterizados por interrupciones frecuentes, por multitarea o por una elevada estimulación pueden dificultar el mantenimiento de la atención sostenida y pueden aumentar el esfuerzo mental requerido para participar correctamente, adecuadamente en las tareas escolares. Por eso, comprender cómo funcionan los procesos atencionales en el contexto educativo resulta fundamental para poder interpretar determinadas dificultades académicas, conductuales y adaptativas presentes en el aula. A partir de esta problemática, el trabajo se planteó varios objetivos principales. En primer lugar, analizar la evidencia científica reciente sobre la relación existente entre las demandas cognitivas escolares y la fatiga atencional en alumnado de educación primaria. En segundo lugar, explorar el papel que desempeñan las funciones ejecutivas, especialmente la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la regulación atencional, en la capacidad del alumnado para responder a las exigencias académicas y conductuales presentes en el aula. También se buscó examinar las posibles consecuencias de la fatiga cognitiva sobre variables como son el aprendizaje, la motivación, la participación escolar o la adaptación al contexto educativo. Y finalmente, el trabajo pretendió reflexionar sobre las implicaciones educativas derivadas de estos hallazgos, especialmente desde una perspectiva preventiva e inclusiva, considerando la importancia de diseñar entornos escolares más sensibles a las características cognitivas y atencionales del alumnado. Para el desarrollo de este trabajo se llevó a cabo una revisión narrativa de la literatura científica reciente relacionada con fatiga atencional, carga cognitiva y regulación atencional en alumnado de educación primaria. La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos Scopus, Web of Science y ERIC, seleccionadas por su relevancia dentro del ámbito educativo y psicológico. Se analizaron investigaciones publicadas entre el año 2011 y 2026 que han sido revisadas por pares y centradas en población infantil escolarizada dentro de contextos educativos formales. Entre las principales variables examinadas se incluyeron la atención sostenida, la carga cognitiva, las funciones ejecutivas, la multitarea y los procesos de autorregulación implicados en el aprendizaje escolar. Posteriormente, los estudios seleccionados fueron organizados en diferentes bloques temáticos relacionados con demandas cognitivas escolares, funcionamiento ejecutivo, multitarea, fatiga atencional y adaptación escolar, permitiendo estructurar el análisis de la evidencia científica desde una perspectiva cognitivo-contextual. Uno de los principales hallazgos encontrados en la literatura revisada es que el contexto escolar actual exige elevados niveles de atención sostenida y regulación cognitiva de manera prácticamente continua. Los estudios analizados muestran que el alumnado tiene que mantener la concentración durante largos periodos de tiempo
responder simultáneamente a diferentes estímulos y adaptarse continuamente a nuevas demandas académicas y ambientales. En este sentido, diversos autores señalan que la atención sostenida constituye un recurso limitado y que el mantenimiento prolongado del esfuerzo cognitivo puede generar agotamiento mental y disminución progresiva de los recursos atencionales de los que se dispone. Además, la evidencia revisada nos indica que las dinámicas escolares caracterizadas por una elevada estimulación, por cambios frecuentes de actividad o por procesamiento simultáneo de información pueden llegar a incrementar significativamente la carga cognitiva del alumnado. Esto resulta especialmente relevante en educación primaria, porque las funciones ejecutivas y los procesos de autorregulación todavía continúan desarrollándose. Por eso, determinadas exigencias escolares pueden superar con mayor facilidad la capacidad de regulación cognitiva infantil. Los hallazgos también permiten interpretar que la disminución de la capacidad atencional puede afectar a la comprensión de instrucciones, a la integración de nuevos contenidos y al mantenimiento de un rendimiento académico estable durante toda la jornada escolar. También, la literatura científica revisada nos ha mostrado que las funciones ejecutivas desempeñan un papel fundamental en la capacidad del alumnado para responder adecuadamente a las demandas escolares. Procesos como la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la regulación atencional o la flexibilidad cognitiva permiten mantener la concentración, permiten filtrar distractores, supervisar errores y pues adaptarse continuamente a las exigencias que hay en el aula. Los estudios que se han analizado indican que el mantenimiento prolongado del esfuerzo cognitivo puede provocar una disminución progresiva de los recursos ejecutivos disponibles y esto favorece que haya situaciones de fatiga atencional y de agotamiento mental. También la evidencia revisada nos sugiere que las dificultades en funciones ejecutivas pueden incrementar la vulnerabilidad del alumnado ante contextos que están caracterizados por una elevada carga cognitiva, por multitarea o por estimulación continua. En ese sentido, diferentes investigaciones nos han señalado que la fatiga cognitiva no afecta únicamente a la atención, sino también a la capacidad para planificar tareas, para regular respuestas impulsivas, para mantener estrategias de resolución de problemas y para sostener la motivación ante actividades complejas. Todos estos hallazgos adquieren una especial relevancia en educación primaria, porque como hemos comentado anteriormente, las funciones ejecutivas todavía se están desarrollando y por lo tanto las demandas escolares excesivas pueden superar con mayor facilidad los recursos regulatorios de los que al final dispone el alumnado. Otro de los aspectos analizados en la literatura revisada es el impacto que tienen la multitarea, las interrupciones frecuentes y la sobreestimulación sobre los procesos atencionales del alumnado. Diversos estudios han mostrado que las dinámicas escolares actuales suelen requerir cambios continuos de foco atencional, de alternancia rápida entre actividades y de procesamiento simultáneo de múltiples estímulos. La evidencia científica revisada también nos ha sugerido que cada interrupción obliga al estudiante a redirigir nuevamente la atención hacia la tarea principal, a reorganizar la información que ha sido previamente procesada y a volver a recuperar el hilo cognitivo de la actividad. Todo este proceso incrementa significativamente el esfuerzo mental que se va a necesitar para mantener el rendimiento académico y esto puede llevar a situaciones de saturación cognitiva y de agotamiento atencional. También diferentes investigaciones nos han indicado que la multitarea puede fragmentar la atención y dificultar la profundidad del procesamiento cognitivo, lo que va a hacer reducir las posibilidades de consolidar aprendizajes significativos y estables. Estos efectos pueden resultar especialmente relevantes en el alumnado con mayores dificultades de regulación atencional o funciones ejecutivas menos desarrolladas, lo que aumenta, volvemos a lo anterior, la vulnerabilidad cognitiva en entornos escolares que son altamente estimulantes. Por otro lado, la literatura científica nos ha mostrado que la fatiga atencional no afecta únicamente a procesos relacionados con la atención, sino también al aprendizaje, a la participación escolar y a la adaptación al contexto educativo. Los estudios analizados nos han indicado que la disminución de recursos atencionales puede dificultar la comprensión de instrucciones, la supervisión de tareas, el mantenimiento del esfuerzo cognitivo y la consolidación de nuevos aprendizajes. Además, los estudios revisados nos han sugerido que en las situaciones continuadas donde haya agotamiento cognitivo puede llegar a repercutir negativamente en la motivación académica y en la percepción de autoeficacia del alumnado. Esto puede favorecer que aparezca frustración, desconexión progresiva y conductas de evitación ante actividades que requieren elevados niveles de esfuerzo mental. También
Los estudios analizados nos han permitido interpretar que determinadas dificultades observadas en el aula podrían estar relacionadas con procesos de saturación cognitiva y no únicamente con falta de interés o implicación escolar. Estos hallazgos son, volvemos a lo de antes, especialmente relevantes desde una perspectiva inclusiva, porque determinados estudiantes pueden presentar una mayor vulnerabilidad ante contextos caracterizados por una elevada carga cognitiva y sobreestimulación. Todos estos hallazgos revisados permiten comprender que muchas de las dificultades observadas en el contexto escolar no pueden interpretarse únicamente desde variables relacionadas con la motivación, el interés o la conducta del alumnado. La evidencia nos sugiere que en numerosas ocasiones determinadas dificultades académicas, atencionales o adaptativas podrían estar relacionadas con procesos de sobrecarga cognitiva y agotamiento mental derivados de las demandas presentes en el entorno escolar. Además, estos estudios nos indican que no todos los estudiantes responden de igual manera ante las mismas exigencias cognitivas, ya que variables como es el desarrollo ejecutivo, la regulación atencional o las diferencias madurativas pueden llegar a influir significativamente sobre la capacidad para afrontar las demandas escolares. Por eso, comprender cómo funciona el esfuerzo cognitivo infantil es fundamental para poder interpretar de forma más ajustada determinadas situaciones que observamos dentro del aula. Desde una perspectiva educativa inclusiva, todos estos hallazgos ponen de manifiesto la importancia de analizar no solo qué aprende el alumno, sino también cuánto esfuerzo cognitivo necesita realizar para lograr mantener la atención, para regular su comportamiento y para adaptarse correctamente al contexto escolar. Por eso, comprender la carga cognitiva y la regulación atencional puede favorecer interpretaciones mucho más ajustadas a las dificultades escolares y además se va a poder contribuir al desarrollo de prácticas pedagógicas mucho más sensibles a las necesidades cognitivas al final del alumnado. A partir de los hallazgos revisados, la literatura científica pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia enfoques educativos más sensibles a las demandas cognitivas presentes en el aula. Los estudios analizados sugieren que aspectos como es la organización escolar, los ritmos de las actividades, la secuenciación de las tareas o la presencia de interrupciones frecuentes puede influir significativamente sobre la capacidad del alumnado para mantener la atención y para regular su comportamiento. En ese sentido, diferentes investigaciones destacan la importancia de implementar medidas preventivas dirigidas a reducir la sobrecarga cognitiva y a favorecer que haya una mejor regulación atencional. Entre ellas, la evidencia revisada señala la utilidad de incorporar pausas cognitivas, disminuir interrupciones innecesarias, ajustar las demandas académicas y diseñar metodologías más acordes a los ritmos atencionales y regulatorios del alumnado. Además, los estudios analizados refuerzan la importancia de comprender las diferencias individuales presentes en el funcionamiento ejecutivo infantil, porque no todos los estudiantes responden de igual manera ante las mismas exigencias cognitivas. Desde esta perspectiva, la inclusión educativa no implica únicamente adaptar contenidos o metodologías, sino también analizar cómo determinadas dinámicas escolares pueden influir sobre el bienestar, la participación y la adaptación escolar del alumno. Como conclusión, la evidencia científica que hemos revisado permite comprender que el contexto escolar actual exige elevados niveles de regulación cognitiva, atención sostenida y adaptación continua por parte del alumnado. Los estudios nos muestran que aspectos como la multitarea, las interrupciones frecuentes o la elevada estimulación ambiental pueden incrementar significativamente la carga cognitiva y favorecer situaciones de fatiga atencional y agotamiento mental. Además, la literatura sugiere que estas dificultades pueden influir no solo sobre el rendimiento académico, sino también sobre la motivación, el bienestar emocional, la participación escolar y la adaptación al aula. En ese sentido, las funciones ejecutivas adquieren un papel fundamental en la capacidad del alumnado para mantener la atención, para regular el comportamiento y para responder adecuadamente a las demandas escolares. Por eso, comprender el funcionamiento atencional infantil es esencial para avanzar hacia modelos educativos que sean más inclusivos, preventivos y ajustados a las características cognitivas y regulatorias del alumnado. Finalmente, es necesario continuar desarrollando investigaciones en contextos escolares reales que permitan comprender de forma más amplia cómo las demandas cognitivas actuales influyen sobre el aprendizaje y la adaptación escolar. Muchas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o reflexión que quieran compartir. Un saludo.